Gracias a los representantes de los medios de comunicación por estar presentes. Quiero presentar a quienes nos acompañan: la senadora Angélica de la Peña, ustedes saben, en su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y una activista y una compañera que está profundamente relacionada con el tema que hoy nos ocupa, que es la Ley de Seguridad Interior, nuestro compañero Celestino Cesario, también senador por Guerrero, que es también un conocedor de la materia, por experiencia incluso, ¿no? Por su vivencia en Guerrero y el grado de delincuencia que se genera allá. Nos acompaña también en esta ocasión nuestra compañera secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Paloma Castañón. Nos acompaña aquí también Jorge Amador. Él es el director de Seguridad Pública en Nezahualcóyotl, un modelo de seguridad ciudadana exitoso a nivel nacional. Y quiero compartir con ustedes que estuvimos en una reunión de trabajo con diversas organizaciones de la sociedad civil. Estuvo con nosotros Mariano Machain de La Paz, Ixchel Cisneros de Cencos, estuvo Humberto Guerrero de Fundar, Lucía Chávez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, estuvo también con nosotros Lisa Sánchez de México Unido contra la Delincuencia, y Alan García de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hemos analizado la situación que prevalece en cuanto a esta minuta recibida de la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, el viernes pasado, en la entrega del Premio de Derechos Humanos, el Premio Nacional de Derechos Humanos, el presidente de la República le convocó, le invitó al Senado de la República a ampliar los espacios para el diálogo con las organizaciones civiles, para escuchar las recomendaciones, las observaciones, las preocupaciones de los organismos nacionales, regionales e internacionales. Esa fue, entiendo, la petición del presidente de la República. En ese mismo momento en que se daba esa convocatoria, esa petición al Senado de la República, aquí en el Senado se repartía el anteproyecto de dictamen para aprobar en los mismos términos de la minuta de la Cámara de Diputados esta Ley de Seguridad Interior, sin cambiarle una sola coma, ¿no? Es lo mismo. Pero ante esa petición del presidente de la República se suspendió hoy la sesión de las 12 del día de estas comisiones unidas para analizar y aprobar esta minuta. Y bueno, nosotros teníamos esta reunión convocada desde el viernes mismo para seguir escuchando a quienes hacen observaciones de inconstitucionalidad, de violación de derechos humanos a esta Ley de Seguridad Interior. Hoy conocemos, después de suspender la discusión de esta ley, que hay una convocatoria. En este momento, como sabemos, hay 7 gobernadores aquí presentes en el Senado de la República. En su mayoría todos ellos piden que se implemente esta Ley de Seguridad Interior. Habrá reuniones con otras organizaciones más tarde y con presidentes municipales, tenemos entendido, y parece ser que eso es todo lo que se va a hacer en materia de escuchar las opiniones, las observaciones de los diversos organismos. Y pues lo que se tiene planteado es que el jueves se apruebe la minuta tal como está. O sea, escuchar no quiere decir entender y ajustar o hacerle cambios a la ley. Escuchar solamente es eso para la fracción parlamentaria del PRI aquí en el Senado de la República, y me parece entonces que es una burla esa convocatoria a ampliar el diálogo. Es un diálogo simulado, es un diálogo que del otro lado simple y sencillamente hay oídos sordos, ¿sí? Hemos escuchado a las organizaciones puntualmente,
cada uno de los artículos de esta ley pues, tiene observaciones, además de las generales, que es una ley inconstitucional, inconvencional, y cada uno de los artículos de su contenido pues, tienen observaciones. Vamos a esta como una introducción. Yo quisiera darle la palabra a la compañera Angélica de la Peña en este momento y después que nos acompañen también el resto. Gracias. Gracias, coordinador, gracias por estar aquí. Bueno, es un día complicado porque prácticamente estamos en dos espacios de discusión sobre la misma materia. Sin demérito lo que tienen ustedes que estar haciendo en dos espacios al mismo tiempo, queremos decir lo siguiente. Voy a ser muy concreta. En primer lugar, la primera cuestión que quiero decir es que esta minuta de Cámara de Diputados no puede ser aprobada. Ni siquiera con algunas reformas que maquillen la minuta puede ser aprobada, porque si pretenden hacerlo, vamos, ya sabemos, a detenerla por controversias constitucionales o por acciones de inconstitucionalidad. Eso ya está anunciado. ¿Qué necesidad y qué necedad de querer aprobarla tal cual? Segundo, por cierto, hay que discutir los conceptos. ¿Qué se entiende por seguridad nacional? Ya tenemos una ley, hay que estudiarla y contextualizarla en esta discusión. ¿Qué entendemos por seguridad interior? No estamos unificados en la misma opinión de lo que entendemos por seguridad interior. Y por supuesto, también es necesario discutir qué entendemos por seguridad pública y cuál debe ser la tendencia de México en función del cumplimiento de tratados internacionales, de atender recomendaciones e inscribir esta discusión en los estándares internacionales para transitar de la seguridad pública a la seguridad humana. Y me parece que el caso de Nezahualcóyotl es una buena práctica para tomar en consideración de la ruta que tiene que transitarse de seguridad pública hacia la seguridad humana. Y por último, también tenemos que discutir qué quiere decir, cuál es el contexto del artículo 29 de la Constitución, que son 4 cosas totalmente distintas. La siguiente cuestión que quiero mencionar es que además, esta ley que dicen que no es de seguridad interior, pero que toca materias, que no es de seguridad pública, claro que está inscrita en el debate de la seguridad pública, aunque digan que no, y por lo tanto no está respondiendo al problema fundamental de inseguridad pública que tenemos en el país. Puedo entender, puedo incluso simpatizar, puedo también estar de acuerdo con lo que están diciendo ahorita los gobernadores respecto del desastre que están enfrentando sus estados. Pero ¿saben qué? Las Fuerzas Armadas han demostrado que no es la salida al problema de inseguridad o de enfrentamiento a la delincuencia organizada, porque ya tenemos los datos que son incuestionables, y por desgracia este año va a terminar como el año con mayor violencia, con mayores cifras de asesinatos dolosos y con mayor incertidumbre en la materia de seguridad pública a lo largo y ancho del país, con excepciones como ya la mencionada del caso de Ciudad de Nezahualcóyotl. Y además, y esto es lo más importante, no resuelve lo que se supone está detrás de esta discusión en la exposición de motivos de la minuta que viene en Cámara de Diputados, porque no está resolviendo el problema de darle este marco jurídico que están solicitando las Fuerzas Armadas. Además, porque si ya está anunciado que si la quieren aprobar con esta mayoría que tiene el PRI y el Verde y algunos del PAN, pues la ruta de la inconstitucionalidad no se va a poder ubicar. De tal manera que qué necesidad de seguir insistiendo en algo que sabemos que no va a tener buen fin. Y por último, no hay manera de que no se discuta
estas materias sin la presencia de las y de los especialistas, sin que se tome las recomendaciones de los organismos internacionales. México tiene una vinculación con ellos. No somos un país que vive en la luna fuera de la globalidad, y además México tiene vinculación con todos estos organismos internacionales. Me parece que es un error del Estado mexicano, en este caso quien representa al Estado mexicano, simular que haya un diálogo que sabemos no va a tomar en consideración ninguna de las inquietudes y propuestas concretas que están haciendo cada vez más organizaciones. Acabamos de recibir, por cierto, ya de manera formal, el oficio de los distintos académicos y constitucionalistas que nos han enviado al Senado de la República diciéndonos que esta ley es inconstitucional y que tiene graves errores. Pero también hemos recibido de juezas y de jueces de las Américas y por supuesto también de otras organizaciones más que se suman a las que ya teníamos. ¿Qué quiere decir? Que este es un tema de trascendencia nacional que tiene que legislarse bien. Tenemos que sentar las mesas de discusión para escucharnos, no solamente oírnos, sino escucharnos y atender cada uno de las inquietudes aquí planteadas. Y por supuesto, globalmente, poner en la mesa de discusión cuál es el marco jurídico que el Senado de la República y el Congreso tienen que discutir. Seguridad interior, está bien, discutamos seguridad interior, pongamos de acuerdo qué concepto entiende cada quien de seguridad interior, sobre todo a la luz de la Constitución. Segundo, seguridad pública, que es el tema prioritario, uso legítimo de la fuerza pública, por supuesto también, y lo más importante, ¿cómo vamos a ayudar a los estados para que en base a un modelo de policía único en el país, contextualizado en las necesidades de los tres órdenes de gobierno, incluyendo en el caso del tercer orden de gobierno, también las policías que están conferidas por sistemas normativos, las policías metropolitanas, en fin, toda esta modalidad tan amplia que tenemos en México, que tenemos que discutir escuchando a las y los actores que están involucrados en estos temas. Eso es lo que tenemos que discutir y entonces sí atender a las organizaciones. Y también termino con esto, tenemos muy buenos ejemplos también, buenas prácticas parlamentarias de parlamento abierto, en lo concreto, oír y escuchar y discutir texto por texto, artículo por artículo, como lo acabamos de hacer, por ejemplo, en el caso de desaparición forzada. Aquí, en los pasos donde nos rimos, siempre estuvieron los colectivos de las familias de personas desaparecidas. Alguien aquí decía hace rato, también hay que escuchar a las víctimas, por desgracia, de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por integrantes de las Fuerzas Armadas. Hay que prevenir eso. Los policías no deben ser, los gobernadores deben entender que no pueden ser omisos, que las Fuerzas Armadas efectivamente no pueden hacer tareas de policías. Lo que pueden hacer, eso sí, contextualizar cuándo tendrían que responder en una eventualidad inscrita en la delincuencia organizada. Ese es el marco que están pidiendo para que eventualmente se pueda recurrir a ellos en una situación de ese tipo, sí, pero esto que nos están presentando, que viene con minuta de la Cámara de Diputados, no es la respuesta. Llamamos la atención a que no se simule. Ahorita están escuchando a los gobernadores, a otras organizaciones, etcétera, etcétera, pero en lo concreto no se está analizando como debería ser artículo por artículo, donde se plantee por qué es inconstitucional cada uno de estos artículos. Vamos a pedirle a Jorge Amador nos comente brevemente, porque el tema es de la seguridad ciudadana. Estamos llegando aquí a este extremo del uso de las Fuerzas Armadas porque hay simple y sencillamente una falta de quehacer de parte de gobernadores y de parte de presidentes municipales en materia de seguridad ciudadana. Entonces, por eso invitamos a Jorge Amador, director de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl. Yo quisiera que nos comentara por qué es exitoso en Nezahualcóyotl, un municipio metropolitano, un municipio de más de 1.100.000 habitantes,
con recursos solo del municipio, porque se puede ahí sí trabajar y darle seguridad a la ciudadanía. Muy buenos días. Muy brevemente, nosotros pensamos que efectivamente a nivel mundial y no solamente en nuestro país, la seguridad pública está avanzando hacia la seguridad ciudadana y orientado hacia la seguridad humana, como decía nuestra senadora Angélica de la Peña. Y hemos encontrado que lo que hace fuertes a los delincuentes es el miedo, el temor y a veces el terror que infunden a los ciudadanos, porque este terror hace que los ciudadanos se debiliten, se dispersen y por lo tanto se vuelvan con cero capacidad de intervención para su propia seguridad. Y eso trae como consecuencia que las autoridades se deslegitiman porque no están cumpliendo su obligación legal y constitucional de proteger a su población. Y con las autoridades deslegitimadas y con los ciudadanos aterrorizados o atemorizados, los delincuentes son los empoderados. Entonces, no es cosa de inventar el hilo blanco. En el mundo se ha optado por la ciudadanización de la seguridad y eso implica iniciativas que hagan que las fuerzas policiales se conviertan en agentes de estrecho contacto, de gran coordinación con la población, de tal manera que los ciudadanos se empoderen y los delincuentes se vean aislados. En el caso de Nezahualcóyotl hay un proceso ya de ciertos años y hemos arribado ahora a la organización de 11.000 redes vecinales de seguridad por cuadra. Antes habíamos establecido ya un patrullaje en 100 cuadrantes en el municipio. Hay una patrulla local en cada uno de los cuadrantes y es esa patrulla la que tiene el contacto directo con los ciudadanos para discutir un plan de seguridad en la cuadra. En la cuadra los ciudadanos necesitan unirse por su seguridad. Ahí no hay un problema de pertenencia a un partido, de una religión o de otro tipo de cosas, sino que la causa de la seguridad en la cuadra los une. Y eso ha provocado una extraordinaria, digamos, reacción de confianza, de participación y de colaboración. Desde problemas triviales como de que los perros no se ensucien en la calle, hasta cuestiones de conflictos intervecinales, pero ¿saben qué es lo más importante? Los delincuentes ya no se acercan a esos espacios porque ahí la gente tiene poder y porque ahí la autoridad está legitimada. ¿Cuál es el resultado? Pues que la incidencia es menor que las delegaciones vecinas nuestras de los municipios vecinos nuestros. Y he puesto el ejemplo de que en este momento en Naucalpan, para frenar la delincuencia, hay 15 bases de operaciones mixtas del Ejército y de la Marina. En Tlalnepantla hay otras 15 bases de operaciones mixtas, en Ecatepec otras 15 bases de operaciones mixtas. Es decir, fuerza para resolver un problema que no es de fuerza, es de estrategia y es de vinculación, de proximidad social entre la autoridad y los ciudadanos. Por lo tanto, cuando nosotros leemos este proyecto o esta minuta, lo que pensamos es que en el fondo se está institucionalizando una estrategia de seguridad que ya fracasó. Y eso es muy inconveniente para todos, porque incluso amenaza proyectos que están floreciendo, pues yo creo que no solamente en Nezahualcóyotl, sino también en otros municipios del país, porque cada vez más se descubre un camino que trae mejores consecuencias, mejores resultados, y de alguna manera legislaciones como esta atentan e intervienen en esos procesos muy constructivos de mejoramiento de la seguridad, ahora ciudadana, pero con orientación humana, como lo recomienda la ONU. Básicamente. Muchas gracias, Jorge. Estamos en esta discusión de esta Ley de Seguridad Interior porque todos los esfuerzos que se han hecho en materia de seguridad ciudadana, seguridad pública, han fracasado. 10 años después de estar incluso invirtiendo mayores recursos en esta materia, vemos que no hay avance ninguno por parte de las autoridades, pero sí por parte de la delincuencia organizada. ¿Qué sucede en el país? No solamente el gobierno federal tiene responsabilidad
gran parte de esta responsabilidad es de los gobernadores y algunos de ellos, los que están justamente aquí, hoy en el Senado de la República. Hoy, para poner un ejemplo, un diario de circulación nacional nos dice que el Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, nos da a conocer cómo 15 estados, 15 entidades federativas no han transitado al modelo de fiscalía, ¿no? O sea, no hay modificación ninguna. No se está hablando de avanzar en el modelo acusatorio y adversarial, por ejemplo, ¿no? Pero también hacen un análisis de que estas, aun cuando se transformen en fiscalías, no son autónomas, que era el propósito de toda esta reforma de la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados, lograr cierta autonomía, y vemos que no hay autonomía en gran parte de esas que sí se han transformado. Entonces, gran parte del fracaso en materia de seguridad en el país le corresponde a los gobernadores, y hay que decirlo, ¿sí? No solo al gobierno federal, también a los gobernadores. Entonces es obvio que hoy los gobernadores vienen aquí al Senado y dicen: quiero que las Fuerzas Armadas vengan a hacerse responsable de lo que ellos no se hacen responsables. Eso creo que es lo que tendríamos que estar discutiendo de fondo. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad en el país? Porque esta ley de seguridad interior no viene a resolver la seguridad ciudadana. Y estábamos hablando que en algunas ocasiones en el Senado de la República hacemos bien las cosas, y una de esas es una ley, una iniciativa que nace aquí en el Senado, justamente con una propuesta del PRD allá en el 2013. Después viene una iniciativa del gobierno federal para reglamentar el artículo 29 de nuestra Constitución, y en ese artículo 29, que se trabajó también por mucho tiempo por la participación de organismos sociales, con la participación del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, con una diversidad de expertos, y también con las y los senadores de este Senado, se logró hacer una propuesta de reglamentar el artículo 29. ¿Qué es lo que pretenden ellos? ¿Sí? Más o menos darle esa cobertura a las Fuerzas Armadas. Pues nosotros lo hicimos hace ya algún tiempo. El 9 de diciembre de 2015 fue aprobado aquí en el Senado por unanimidad la reglamentación al artículo 29, está en la Cámara de Diputados y ahí se quedó congelada. Si quisieran darle esa seguridad a las Fuerzas Armadas, tenemos el fundamento, tenemos la materia. Esta es la minuta que enviamos allá, ahí está en la Cámara de Diputados. Y aquí se habla justamente de establecer un estado de excepción, un estado especial en un territorio, en un momento especial, con tiempos determinados, pero con la participación de diversas instancias para cuidar los derechos humanos. Este es el modelo que podría aplicarse si quisieran ellos aplicar un modelo. O sea, hay alternativas. Si quisieran, en la Cámara de Diputados pueden aprobar esta minuta y resolver el problema de darle seguridad a las Fuerzas Armadas. Claro, mediante todo un protocolo que cuida, que vigila el respeto a los derechos humanos. Entonces, están las alternativas, pero creo que hay una intención de tener una ley que les permita libertad, que les permita no tener controles, y que eso puede llevar a una violación de derechos humanos grave. Y por último, decirles: nos parece que el llamado del presidente de la República a ampliar este diálogo, pues es simplemente tomarle el pelo a la sociedad, es burlarse de la sociedad. Este es un diálogo simulado, como lo estamos viendo, como lo vamos a ver todo este día, ¿verdad? Y prácticamente, me parece, no van a considerar ninguna de las observaciones. Claro, van a escuchar a los que dicen que están a favor de esta ley, y esa será la justificación para aprobarla en sus términos.